Esta mañana vamos a hablar de un tema que nació en el propio infierno. Es el tema del enaltecimiento. Muchas veces es algo que oímos, pero no sabemos con exactitud o no comprendemos las formas como esto puede operar en la vida de cualquier persona. El enaltecimiento es una actitud de nuestro corazón que tiene unas tremendas implicaciones negativas respecto a nuestra relación con Dios. Y voy a empezar desde el principio, donde es que vemos funcionar ese enaltecimiento en la persona del mismo Satanás, porque este es un espíritu que nació directamente en el corazón de Satanás. Jesús dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El enaltecimiento tiene muchas caras, o sea, no es solamente orgullo, no es solamente soberbia, sino son muchos elementos que se combinan dentro de una persona que tiene enaltecimiento. Y lo vamos a ver, como le digo, empezando con el mismo diablo, porque es ahí donde podemos ver claramente varios aspectos. Primero, qué es lo que dice un corazón enaltecido, pero también podemos ver cuáles son las consecuencias y por qué ese es un pecado que a Dios le desagrada 100%. Vamos a ver algunos casos en la Escritura y especialmente la vida de algunos reyes, incluyendo uno que todavía se paró a tiempo del problema y se arrepintió delante de Dios y se unió. Entonces vamos a ver todos esos elementos. Ezequiel capítulo 28 verso 2 dice: hijo de hombre, hablándole al profeta, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro, aun cuando existía una ciudad llamada de esa manera, que tenía efectivamente un príncipe, lo que Dios se refiere en este pasaje no es a una persona desde el punto de vista humano, un príncipe humano, sino le está hablando a un personaje espiritual que está atrás de ese príncipe, y ese es el mismo Satanás. Dice: di al príncipe de ti, así ha dicho Jehová el Señor, y hoy, por cuanto se enalteció tu corazón. O sea, aquí vamos a empezar a ver este tema. Es el corazón el que se enaltece. O sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todos tenemos una semilla de esto y no podemos darnos el lujo que eso domine nuestra vida. Dice: se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Ahora, ese yo soy un Dios no solamente se interpreta como que realmente se estaba poniendo en la posición de Dios o quería ser adorado. Desde el momento que la persona desobedece a Dios y la persona vive una vida donde ya no toma en cuenta a Dios, sino la gente que dice: no, yo soy mi propio patrón, yo hago lo que yo quiero, nadie me debe decir lo que yo tengo que hacer, eso es enaltecimiento, ¿me entiende? Por eso le digo que tiene muchas caras y tiene formas muy sutiles de manejarse en nuestro corazón, porque al final nos lleva prácticamente a una pérdida. Dice: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Entre paréntesis le ponen: siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Qué es poner nuestro corazón como corazón de Dios? Es total autosuficiencia, total vanidad, independencia. O sea, enaltecer nuestro corazón es ponernos en una posición que nadie tiene derecho a decirnos nada, ni de Dios mismo meterse en nuestra vida. Eso es enaltecimiento. Empieza a entender por dónde va. Ahora, dice: he aquí, tú eres más sabio que Daniel. O sea, otra de las características del enaltecimiento es que la persona no le pueden decir ni le pueden enseñar nada, porque él es el más sabio de todos. O sea, mire, no me diga, yo sé lo que hago. Ese tipo de expresiones son el enaltecimiento. Es que a mí nadie me va a enseñar nada. Yo no tengo necesidad que me enseñe, yo ya lo sé todo. Eso es el corazón del cual está hablando acá.
Y dice, no hay secreto que te sea oculto. O sea, la persona con un enaltecimiento en su corazón es absolutamente no enseñable. O sea, usted nunca le va a poder compartir ni enseñar nada, porque ellos son demasiado conocedores y suficientes y nadie le puede comunicar nada. Ese es el espíritu del enaltecimiento. Y dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. La otra característica de un corazón enaltecido es el tipo de persona que dice, mire usted, lo que yo tengo a mí me ha costado, yo lo he hecho y nadie me dio nada ni me ayudó. Yo no necesito a nadie. O sea, dígame una cosa, le voy preguntando, ¿ha oído usted gente expresarse de esa manera? Eso es enaltecimiento. Y fíjese que muchas veces la persona ni cuenta se da de la terrible posición que se está poniendo delante de Dios. Y le voy a decir, hay un pasaje que no vamos a ver, pero la religión a una persona la puede enaltecer. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando Jesús cuenta del fariseo que vino al templo y le decía a Dios, gracias porque yo te doy diezmo de todo, gracias porque yo ayuno 3 veces por semana, y al final terminaba su oración diciendo, y gracias porque yo no soy como ese publicano que está allá afuera? Eso es enaltecimiento. Es en ese contexto donde Jesús dice que el que se enaltece será humillado. Cuando la persona tiene ciertos niveles intelectuales y académicos, o tiene ciertos niveles de una posición dentro de la religión, o cualquier cosa, la persona fácilmente se puede enaltecer. Y esa es la advertencia que nos da la palabra de Dios. Porque entonces ya es como le dijeron a este personaje que estamos viendo en Ezequiel 28, con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas. Entonces ya la gente siente que ellos son los que han hecho todo. Y mira, hermano, es triste, pero podemos ver claramente que el fin de la gente que llega a esos puntos de creer que ellos son lo máximo, lo hicieron todo, esa gente le viene en cada cosa terrible. O sea, hay por ahí un par de personajes de nuestra historia reciente, gente que se sentó y dijo, yo soy Dios aquí, yo tengo el poder, todo. Miren lo que les ha pasado. Es terrible. Y así termina todo siempre, porque si algo Dios condena, si algo Dios rechaza, es el enaltecimiento. Sigamos leyendo. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas, oiga, se ha enaltecido tu corazón. ¿Cuántas cosas enaltecen al hombre? A veces un logro en alguna cuestión, en un trabajo, un logro en la parte económica, un logro académico, puede enaltecer el corazón del hombre. Ese es el gran peligro, ¿me entiende? O sea, es un reto al cristiano mantener su corazón en integridad y humildad delante de Dios cuando esté en éxito. Porque pareciera triste, pero el éxito a veces lo que le lleva al hombre es creer que es muy sabio, que no hay otro como él, y creerse. Llega la persona a creerse en un momento que todo esto lo ha hecho porque no hay otro que se parezca a él. Eso es enaltecimiento, ¿me entiende? Eso es abominación a Jehová. Ahí como lo vamos a ver, le dice verso 6, aquí viene la consecuencia. O sea, tú dices soy un Dios, has puesto tu corazón como de Dios, te sientes el más sabio, tu sabiduría y tu prudencia es por lo que has acumulado riquezas, has multiplicado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón. Ahora, aquí viene la sentencia. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Y aquí voy a volverme a detener y se lo voy a volver a decir. ¿Qué es poner el corazón como corazón de Dios? Es quitar a Dios, quitar cualquier directriz de la vida del hombre y sentársele en el trono de su vida. Yo hago lo que yo quiero, yo vivo como yo quiero, yo soy el que decide lo que es bueno o malo,
a mí nadie me tiene que estar diciendo nada, nadie me va a enseñar nada, lo que yo tengo yo lo he hecho, lo que yo tengo yo solo mi esfuerzo y porque yo soy muy inteligente y muy listo. Eso es corazón de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? Ahora, te dice el Señor, por cuanto tú has puesto ese corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo contra ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de las maras. O sea, la sentencia de Dios al enaltecimiento es llevar a la gente hasta lo más bajo. ¿Me entiendes? Cuando creen que están encumbrados, se los va a traer abajo. Y esa fue exactamente la figura que estamos viendo, que no es propiamente el príncipe de Tiro, sino es una entidad que está atrás. Y ahorita se lo voy a demostrar. Un pasaje paralelo de ello está en Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Oiga lo que dice nuevamente. Tú que decías en tu corazón, oiga, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. Ese es cavar el corazón de que se encumbra, ¿me entiende? O sea, yo soy el que llegó aquí, yo soy el que está aquí arriba, abajo en mi estrantón no hay otro como yo. Eso es enaltecimiento. Ve las caras que va tomando esto. Y hermano, una cosa muy importante, esto no es cosa ni de riqueza, ni de conocimiento, ni de éxito, ni de poder. Una persona puede tener los 4 elementos y mantener un corazón humilde delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la riqueza por sí misma no es el problema. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero. Entonces, una persona puede tener riqueza, puede tener sabiduría, puede tener éxito, puede tener poder, que si mantiene su corazón en línea de humildad a Dios, reconociendo la gracia de Dios en su vida, esa persona va a ser bendecida. Amén. Y por eso que el Señor dijo, al que se le ha dado más, más se le va a dar. Pero una persona puede no tener nada de esto, ni ser rico, ni ser estudiado, nada, y tener un corazón enaltecido. Ese es el problema. Y el enaltecimiento, sobre todo, lo debemos visualizar desde el punto de vista de una autonomía de Dios. O sea, cuando la persona no vive por la palabra de Dios, dice, no, yo ya no tengo nada que aprender, yo no voy a hacer, ahí está enalteciendo su corazón. ¿Me entiende la relación? Y por eso le decía que esto es terrible, porque regularmente una persona que se sienta en el trono de su propia vida es una persona que no va a ser un buen administrador. ¿Me entiende? Ahí es donde la persona empieza a desviarse, se vuelven avaros, o se vuelven egoístas, o ambiciosos, o codiciosos. Hay 1000 formas, pero la cuestión es que cualquier aspecto de estos que no se encuadre dentro de un corazón humilde delante de Dios, lo que va a hacer es echar por la borda la vida del hombre. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y mire, vamos a ver varios casos de eso. Apenas estoy entrando en el mensaje. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y aquí quiero recordarle algo. ¿Cuál fue la primera tentación de Satanás para hacer caer al hombre, hermano? Hay una frasecita en Génesis importantísima. No coman, no va a pasar nada, sino que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hermano, tenemos religiones muy grandes en el mundo que trabajan bajo el principio que usted va a llegar a ser como Dios.
¿Me entiende lo que quiero decir? Muchas de las religiones, especialmente orientales, usted tiene un ciclo de vida donde cada día se perfecciona más hasta que alcance a ser como Dios y se vuelva Dios también. Y mire, tenemos incluso herejías recientes relativamente de iglesias muy grandes con mucho poder en el mundo, que están basadas bajo un principio de que usted va a llegar a ser como Dios. Fíjense qué tremendo es. O sea, ese principio subyace y toca el corazón de la gente y se están esforzando de por qué. Porque voy a ser igual que Dios. Incluso hay por ahí una corriente religiosa que es una herejía que enseña que Dios un día fue como nosotros y se volvió Dios, y por eso ahora nosotros nos podemos volver Dios también. Imagínense, así se sientan. No le pongo nombres y apellidos porque esto va para internet y todo, pero ya usted me entiende. Son principios, porque el mismo Satanás es una forma de tentar. ¿Cómo se tentó él a sí mismo viéndose que era muy hermoso y todo? Y entonces dijo, bueno, y yo no puedo ser como Dios, por eso voy a subir, voy a poner mi trono y me voy a sentar ahí yo también y seré semejante a Dios. Y eso es lo que trata de trasladar al corazón. O sea, a usted que nadie le diga nada, aquí el único bueno que hace todo es usted es el que ha tenido éxito, usted no le tiene que agradecer nada a nadie. Todo eso es más que espíritu de enaltecimiento, un espíritu de decirle al hombre, tú puedes ser tu propio Dios, tú no necesitas de Dios. ¿Entiende por dónde está yendo el tema del problema del enaltecimiento? Y como le digo, mi amado, este no es un problema porque alguien sea millonario, sea genio, no. Eso le puede tocar a cualquier persona en la calle. ¿Me entiende? Cualquiera le puede venir y pinchar el ego para que sea una persona que se sienta enaltecida. Ahora, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero oiga la consecuencia, verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esos dos pasajes hablan directamente de la caída de Satanás, pero lo que quiero que notes son los elementos por los cuales está siendo tirado hasta lo más bajo, porque en su propio corazón, yo puedo, yo tengo, yo amo, yo soy como Dios, yo pongo mi trono, etc. Ese es el enaltecimiento. O sea, el pecado fundamental que encontramos acá es el enaltecimiento. Ya vimos ese punto. Ahora, miremos algunos casos, porque hay muchos casos en la palabra de esto, hermano. Quiero empezar con un rey que fue bueno, se llamaba Uzías. Este rey lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Y déjenme contarle un poquito de la historia. Uzías obedeció a Dios, buscó a Dios, empezó a caminar con Dios y Dios lo bendijo y lo prosperó. Lea conmigo Segunda de Crónicas 26:15. E hizo Uzías en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, y oiga, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, este hombre puso un corazón de buscar a Dios con sinceridad, y Dios lo empezó a prosperar en todo. Le dio victoria sobre los enemigos, le dio sabiduría para construir máquinas de guerra en ese tiempo, que hasta se extendió la fama. Incluso la palabra dice que fue ayudado maravillosamente. Ahora, ¿qué pasó cuando este hombre llegó al clímax de su posición? Que se le olvidó quién lo bendecía, y lo único que empezó a ver fue que tenía éxito y poder. Y oiga lo que dice el verso 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Ya se dio cuenta? Su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su propia ruina. Hermano, ¿quiere ver a alguien que se arruine? Que se enaltezca.
Personas que a veces tal vez han sido vidas que han ido muy bien, trabajando duro para arriba, temerosos de Dios, pero que al alcanzar la cumbre, su corazón se enaltece. Miren qué tremendo problema. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. El enaltecimiento es una forma de rebelarse a Dios, pero de las formas extremas. Yo he encontrado dos cosas en la Escritura que son la peor abominación para Dios. Una es el enaltecimiento y la otra es la idolatría. Y la idolatría es otra forma de enaltecimiento, y le voy a decir por qué. Porque es simplemente sustituir a Dios, no directamente por mí, sino por otra deidad o por otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Entonces ya vimos ese punto. O sea, Dios es un Dios celoso y ambas cosas son abominación. Tener otro Dios o que el Dios sea la persona misma, que es el enaltecimiento. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra su Dios y hizo algo que estaba bien claro. ¿Quién era el que hacía cada cosa? Déjenme explicar. En la historia de los reyes en esta época de Israel, habían tres personajes principales en el gobierno de un país. Uno era el rey, que era la autoridad política y militar y que debía ser sujeto a Dios. La segunda autoridad era el sacerdote, que era el que dirigía todo lo que era el culto en el templo, era el que presentaba los sacrificios y era el que ordenaba todo lo que era la estructura del sistema religioso y sacrificial de Israel. Y el tercer personaje era el profeta. El profeta era el varón de Dios, que Dios tenía metido entre la cabeza para ser el que jalara las orejas y develara al pueblo sus debilidades, para traerlos a mantenerse en una relación correcta con Dios. Esas eran las tres funciones. Ahora, ¿qué le pasó a Uzías? El enaltecimiento en el corazón de Uzías llegó a un extremo en que ya no necesitaba ni de profeta ni de sacerdotes. Yo soy tan bueno, yo soy pero tan poderoso, tan famoso ya, que para qué quiero que los sacerdotes presenten sacrificio. Yo voy a entrar a hacerlo. Y fue lo que se metió a hacer. Lea conmigo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, ¿qué le pasó a Uzías? Estando en ese lugar, haciendo lo que no le correspondía, porque déjeme decirle, la persona que quiere centralizar todo y solo él lo quiere hacer todo, porque si no lo hace él, no, nadie lo puede hacer, eso también se llama enaltecimiento. Ya ven todas las caras que tiene el enaltecimiento. O sea, cuando la persona no, si yo no necesito que nadie, yo puedo aquí hacer todo, yo no necesito a nadie, eso es enaltecimiento. ¿Qué sucedió? Los sacerdotes entraron atrás de Uzías y el sacerdote lo enfrentó y le dijo: Señor, usted no es el que debe hacer esto. Y dice que inmediatamente, estando en el altar, le salió lepra en todo el cuerpo y lo tuvieron que sacar, y nunca más se curó hasta que se murió. Estuvo apartado en una casa prácticamente pudriéndose de lepra. Mírenlo, como el juicio de Dios es terrible contra el tema del enaltecimiento. O sea, como a alguien el llegar a obtener ciertas metas y posiciones en su vida le hace mal. Y claro, aquí tengo que hacer un gran paréntesis. Tampoco alguien puede decir: ya mi hermano, yo por eso mejor me quedo así y no hago nada, ni subo, ni me desarrollo, ni nada, porque si no me voy a enaltecer. No, esa es excusa, ¿me entienden? Ya vimos claro de que como sin éxito la persona se puede enaltecer. Ahora, vamos con otro caso. Y vimos a Uzías, un rey, se podría decir, del mejor que hubo después de David, se llamaba Ezequías. ¿Han leído la historia de Ezequías? Bueno, pues Ezequías también se
también le venía juicio, pero Ezequías nos enseña el camino de regreso. Vamos a leer siempre Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. O sea, Ezequías está en el tope también. Dios lo había bendecido, prosperado, había sido un rey que había caminado con Dios, todo, estaba arriba, pero enfermó. Y dice: y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Aquí no habla de la señal, pero la señal, usted se recuerda, hizo regresar el sol en su camino, para decirle que sí lo había oído. Ahora, dice, verso 25: mas Ezequías no correspondió bien, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Mire qué tremendo. Por eso le digo, y este era un rey temeroso de Dios, que conocía a Dios, que servía a Dios. O sea, nadie está exento. Óigame bien, y ese es el peligro. Nadie está exento que el corazón se quiera salir por ahí y subirse, ¿me entiende? Por eso, hermano, yo solo le digo, es el único que puede jalarle la rienda al corazón somos nosotros mismos. Y usted mismo. Por eso en este mensaje estamos estudiando cuáles son las características del enaltecimiento. Porque a veces uno habla de esto y dice: no, gracias a Dios, gracias a Dios a mí me dio un corazón humilde. Vaya, eso ya es. Decía, mi pastor decía, nunca se me olvidaba, decía: hermano, gracias Señor, porque yo soy humilde. No, dice, el humilde no lo anda diciendo. Todo esto son formas. Ezequías mismo cayó en el enaltecimiento. Y aquí tenemos otra forma de enaltecimiento. Es cuando usted es malagradecido. Fíjense que enaltecimiento es malagradecimiento. Dios lo había bendecido, Dios lo había oído su oración, hasta le dio una señal tremenda, lo sanó, pero él no correspondió con bien. O sea, cuando la persona paga mal por bien, se está enalteciendo. ¿Cuántos entendemos eso también? Pareciera no haber relación, pero es una relación directa. O sea, se le olvidó la bendición de Dios en su vida. Y cuenta los pasajes paralelos que vinieron a visitarlo de Babilonia para alegrarse con él de que había sido sanado. Y usted sabe que en vez de darle la gloria a Dios, en vez de dar testimonio de que Dios lo había sanado, lo que se puso fue a enseñar toda su grandeza, sus riquezas, su casa, todo. Y cuando se fueron los emisarios que habían venido, viene el profeta Isaías y le pregunta y le dice: ¿y qué vieron en tu casa? Y el hombre se dio cuenta en ese momento su corazón, ¿me entiende? O sea, no le dio gloria a Dios. Ahí está el problema del enaltecimiento. Y le voy a citar un personaje en un pasaje que a veces la gente le cuesta entender. Alguien me decía el otro día, uno de mis hijos: papá, pero ¿por qué Moisés, solo porque le pegó a la roca, ya no lo dejaron entrar a conocer la tierra prometida? Parecería que es muy simple, ¿no? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué golpeó la roca Moisés? Dios le había mandado que lo hiciera, pero no de esa forma. Y si usted ve el pasaje, Moisés se presenta como: qué molesta, hombre, ahí está el agua, tómenla pues. Ya no le da gloria a Dios. Eso es enaltecerse. Y le costó no entrar a la tierra prometida, hermano. O sea, por eso le digo, el enaltecimiento pareciera ser un pecadito, pero es tremendo elefante que podemos dejar salir del corazón, hermano. Y se sale de maneras que usted ni se imagina. Por eso le estoy enseñando un montón de aristas. Porque una sola actitud de yo puedo, yo soy bueno, qué bueno lo de, ya son enaltecimientos. Cuando no agradecemos el bien que nos hacen, es enaltecimiento. Y eso fue lo que le pasó a este personaje. Pero supo regresar. Veamos esto. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y oiga, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén.
sea, ya le vuelvo a insistir, si algo Dios no tolera, es el enaltecimiento. Pero mire, verso 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y aquí me voy a detener. Humillarse delante de Dios es exactamente el inverso de enaltecerse. ¿Qué es humillarse? Señor, yo soy una pobre cucaracha que no sirve para nada, no merezco nada, me debieran de aplastar. No. Humildad significa reconocer que Dios es Dios en nuestra vida, que la bendición de Dios es la que nos da vida. Reconocer que si en la mañana me despierto y respiro y me puedo levantar, es por la gracia de Dios. Eso es humildad, ¿entiende el punto? O sea que este hombre cambió ese enaltecimiento, inmediatamente se humilló. Me imagino que vino y se postró delante del Señor y le dijo: Señor, perdóname, me estoy llenando la boca y esto es pura misericordia. Yo ya estuviera muerto si no me hubieras visitado. ¿Me entiende el punto? ¿Qué sucedió? Después de haberse enaltecido su corazón, se humilló en los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjese que logró revertir a través de humillarse. Y le voy a platicar de un personaje. ¿Usted sabe cuál fue el peor rey, el más malo de todos, que está escrito en la Biblia? Se llamaba Acab. Amén. ¿Cuántos han leído de Acab? El esposo de Jezabel, otra joyita. Pues usted sabe que Dios perdonó a Acab a pesar de todo, porque un día se humilló delante de Dios. Es uno de los casos más tremendos que existen. Y se le dice, no me acuerdo a quién está hablando el Señor, y le dice: mira, Acab se humilló, ya que lo reconoce. Entonces le digo, la única medicina que tenemos para el enaltecimiento es humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Mire, cuánta gente no se evitaría juicio en su vida y un terminar acabados si en un momento determinado se detuvieran a ver que no son la monedita de oro y la joyita que se creen. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Porque miren, el enaltecimiento es la persona, lo vamos a decir en buen chapín, es el pagado de sí mismo. Yo no necesito que me ayuden, yo no necesito que me enseñen, yo no necesito, yo puedo todo, yo lo que tengo yo lo he hecho, yo estoy donde estoy porque me ha costado. Ese es el enaltecimiento. Así es sencillo, como usted lo oye. Amén. Hay por ahí un anuncio que dice: llénese la boca, pero son unos chicharroncitos, no sé qué. Eso es enaltecimiento, hermano. Simplemente pensar que nosotros no necesitamos de la misericordia de Dios, y llegar a pensar que Dios con nosotros nos debería dar estrellita de buena conducta. Por eso le comentaba que el fariseo venía al templo a presumirle a Dios: Señor, yo diezmo, Señor, yo ayuno, y no soy como esos sinvergüenzas que están allá afuera. En otras palabras, pensaba que Dios le iba a decir: buen siervo, y le iba a poner su estrellita de la buena conducta. Eso es enaltecimiento. Ahí es donde Jesús dijo: el que se enaltece será humillado. Mientras que el que estaba a la puerta era un publicano que no tenía nada que presumirle a Dios. Y por eso le decía desde afuera: Señor, séme a mí propicio porque soy pecador. Y Jesús dijo: este va a bajar antes justificado que el otro. Ese es el punto, ¿me entiende? Del enaltecimiento. Ahora, veamos otro caso famoso en la Escritura. Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey pagano, de los más chulitos también, pero Dios lo utilizó con un propósito. O sea que una cosa que es interesante es ver que la Biblia nos enseña claramente que el poder que tenía Nabucodonosor venía de parte de Dios. Y déjenme enseñar. Daniel capítulo 5, verso 19, está Daniel hablándole a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y le está explicando por qué le pasó lo que le pasó al papá.
Ya voy a decir qué es eso. Dice Daniel 5:19, hablando de Nabucodonosor: por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Es un rey muy poderoso. A quien quería mataba y a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea, ese era Nabucodonosor. Imagínense qué cúspide de poder la que tenía este hombre. Y Dios lo había permitido, pues tenía ciertos propósitos. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí utilizo una palabra en esta versión que también se traduce enaltecer. Dice: mas su corazón se ensoberbeció. O sea, la palabra soberbio es la palabra que deriva directa del enaltecimiento. Una persona enaltecida es una persona soberbia. Usted no le puede decir nada, usted no le puede dar un consejo, mucho menos llamarlo a reflexión o decirle: mire, eso está mal, porque no lo va a aceptar. Él es demasiado bueno y demasiado perfecto para que un imperfecto como usted o como yo le estemos diciendo que está mal. Eso es el soberbio. Eso es cuando dice que su corazón se ensoberbeció. Es obra de las consecuencias. Y aquí viene algo tremendo. Dice: y su espíritu se endureció en su orgullo. Una persona enaltecida y soberbia es una persona endurecida. Usted le va a decir lo que quiere y se lo puede venir a decir quien quiera, que no lo van a sacar de ahí, hermano. Mire, a mí nunca se me olvidó esta figura y por eso la he comentado en varios mensajes. Andábamos allá por Impala, en Chiquimula, ya en la colindancia con Jalapa, y a media carretera estaba tremenda mula de aquellas que tapaba los dos carriles de la carretera al animal. Mire, hermano, había cola de carros y trailer tocándole bocina y al animal no lo quitaban de ahí. Y ¿sabe a qué colmo llegaron todos? A pasar por afuera, porque la mula no se iba a quitar de ahí. Y lo peor es que una mulona de aquellas grandes, hermano. Eso es una persona de corazón endurecido. Aunque vea que venga el tráiler y yo aquí estoy, aquí no me quito. Eso es el ensoberbimiento. Eso es el enaltecimiento. Eso es lo que produce. Y este rey, en toda la grandeza que Dios le dio, lo que hizo fue ensoberbecerse. Y mire, ya lo vimos con otros reyes. Ya lo vimos con Ezequías, ya lo vimos con Usías. O sea, es tremendamente peligroso cuando la persona se ensoberbece, cuando se endurece porque se ha enaltecido, y ahí ya no hay nadie que le diga nada, hermano. Y mire, el fin de esas personas es un fin siempre, porque pueden tener lo que tengan, que muchas veces les vienen a su vida cosas que no pueden comprar, pagar, ni echar afuera, ni ordenarles que se quiten. ¿Me entiende el punto de eso? ¿Qué pasó con este rey? Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu endureció con su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fíjese, siempre hay una caída. Y la palabra dice en otra porción que primero viene el enaltecimiento y después viene la caída. Y dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y aquí le voy a explicar algo. Dios le dio un sueño a este hombre donde había un gran árbol, y llegaban y lo cortaban, pero dejaban las raíces y les ponían unas cadenas. Y la interpretación del sueño que le dieron a este hombre fue que Dios lo iba a echar con las bestias del campo. No fueron 2 o 7 años. Y dice que le salió pelo y andaba entre los animales. Literalmente, el gran rey comiendo hierba como el buey, caminando con las vacas. A eso lo llevó Dios, para enseñarle que él era Dios. Y no le quitó el reino de una vez, porque Dios tenía un propósito atrás. ¿Entiende? Pero ese es el caso de Nabucodonosor.
Y volvemos a ver el endurecimiento, el enaltecimiento, la soberbia, la autosuficiencia, la falta de agradecimiento. Todos son caras de ¿qué? De enaltecimiento. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Va a humillar al que se enaltece. Vamos a terminar viendo un pasaje que tiene por lo menos 12 cosas que enseñarnos. Siempre en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 11 en adelante. Miren todo lo que vamos a sacar de acá, hermano. Estoy calculando el tiempo, sí nos da. Miren todo lo que está en este pasaje, porque es bien importante. Dice: de 21 años era Sedequías. Este es otro rey más. Cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Ahora, déjenme contarle un poquito el contexto. A raíz del pecado de Israel, ya había venido Nabucodonosor la primera vez y se llevó a los nobles y todo, y puso a Sedequías de rey. Y aquí quiero tocar un punto que es importante, hermano. Jóvenes, oigan bien lo que voy a decir. La peor etapa de la vida, donde podemos enaltecernos, es cuando somos más jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque el joven cree que es dueño del mundo. ¿Se recuerda de eso lo que dice el libro de Eclesiastés? Jóvenes, ¿se acuerdan? Pues es una etapa de la vida muy fácil de enaltecerse, porque creemos que lo sabemos todo y que nadie, los viejos ya son viejos y ellos vivieron su tiempo. Ya a mí no tienen nada que enseñar. Ese es enaltecimiento. La otra son las etapas de encumbramiento. Cuando la persona llega a metas muy altas, ahí se puede enaltecer. Son como puntos principales de peligro. Y este era un joven de 21 que de la noche a la mañana lo sentó Nabucodonosor de rey y lo dejó encargado de gobernar, porque en ese tiempo no destruyó de una vez Jerusalén. Y miren lo que pasó. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y aquí está la primera consecuencia directa del enaltecimiento. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Aquí tenemos ya los dos primeros elementos. El primero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una persona con un corazón enaltecido no puede hacer cosas que le agraden a Dios, porque aún el servicio, fíjese lo que voy a decir, aún servir a Dios, a veces la persona lo puede hacer con el enaltecimiento de su corazón. Y le voy a decir, cuando alguien se pone en una posición que aquí el que mejor que sirve para hacer esto y no hay otro, soy yo. Eso es enaltecimiento, no hay otra cosa. Mire, había un mensaje que hablaba mi pastor que a mí siempre me impactó, esas cosas que quedan grabadas en el corazón. Se llamaba ambición, nunca se me olvidó, o servicio. Y decía que muchas veces el corazón del hombre, aún dentro de la iglesia, puede querer servir por ambición, no por servicio. Nunca se me olvidó eso, hermano. O sea que en el enaltecimiento no crea que está vacunada la gente que estamos en la iglesia. Esto es un mal que le pega a todos, y tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejarlo para no desagradar a Dios. Ahora, vino e hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se humilló delante del profeta. Déjenme decir, aquí estaba llegando al final el ministerio de Jeremías, que durante más de 60 años había profetizado y profetizado y profetizado, y en la época de Sedequías era la única luz que quedaba en Israel desde el punto de vista profético. O sea, Dios usaba a este varón para decirle al rey lo que desagradaba a Dios, pero él no se humilló. Y mire, llegó un punto al extremo que Jeremías le pidió a un escriba que estaba con él que escribiera unos rollos en la profecía.
Y el rey junto con sus príncipes la abrieron, empezaron a ver y la tiraron en un carbón encendido que se quemaba. O sea, eso es un desprecio. La persona que cree que la palabra de Dios es un libro viejo, que eso era para antes, que eso es para los religiosos, es un enaltecimiento de corazón. Ah, no, mire usted, la Biblia dice eso, pero eso no es así, es Dios porque no sabía. Miren, han llegado al extremo de decir que eso de los demonios es cosa de la cabeza, que es problema que arreglan los psiquiatras y psicólogos, y que Jesús decía endemoniados porque el pobre era ignorante y no sabía que no eran demonios sino eran problemas de la cabeza. Imagínense, a ese punto han llegado. Entonces dices que muchas cosas que están en la Biblia era superstición, era porque la gente no sabía, no entendía, pero ahora con la ciencia ahora ya entendemos. Hermano, los chamucos siguen existiendo, y entre más atrás se escondan de la llamada sabiduría del hombre, menos son atacados como deben ser atacados. ¿Es cierto o no? Entonces, ¿qué sucede? Rechazar la palabra de Dios es enaltecimiento. El hombre no se humilló, no le interesaba lo que Dios mandaba decir por medio de su profeta. Dice el verso 36, 13: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. ¿Quién lo había puesto el rey? Nabucodonosor. Rebelarse contra el que te ha bendecido es enaltecimiento también. Ya lo habíamos dicho. Eso es ser malagradecido también, es pagar mal. O sea, se le volteó al que lo había puesto, y lo dice claro la palabra. Luego viene otra consecuencia: endureció su cerviz. ¿A qué se refiere eso? La cerviz del hombre es esta parte de aquí, el frente de su cabeza. Endurecer la cerviz es una expresión que habla de que yo voy para allá y quítense de mi camino porque a mí nadie me va a parar, que yo quiero ir allá. Eso es endurecimiento de cerviz. Amén. Y es una cosa que la palabra lo presenta muchas veces en la escritura, cuando dice echaron tras de sí su palabra. O sea, eso es que Dios me está diciendo, y yo lo agarro y lo tiro para atrás y yo sigo endurecido la cerviz. O sea, ¿qué hizo este hombre? Hizo lo malo ante los ojos de Dios, no se humilló delante de la palabra de Dios, se rebeló contra el mismo que lo había puesto, endureció su cerviz. Y oiga esta otra expresión: obstinó su corazón. ¿Qué es el obstinamiento? Es una de las consecuencias directas del endurecimiento de cerviz. Endurecimiento de corazón es soberbia pura, obstinada. Yo voy a ir allá y yo tengo que pasar ahí y yo lo voy a hacer así, y no hay nadie que a mí me saque de aquí, como, perdónenme la expresión, como la mula que estaba en el camino. Aquí yo estoy, esta es mi carretera, de aquí no me mueve nada. Eso es corazón obstinado. ¿Cuántos estamos entendiendo? Mire, yo le digo, de veras, a mí el Señor me tocó con esa. Si usted quiere una figura muy simple, ver a la mulona ahí parada, pero es que daba risa los trailers haciéndose a un lado. Hubo un señor de un pick-up que se le pegó y le empujó. ¿Cree usted que se movía el animal? Solo lo volteó a ver así, seguía ahí. Eso es. Hermano, a veces Dios tiene que tratar con nuestras vidas, porque estamos obstinados, estamos cerrados, estamos con la cerviz dura. Aquí yo nada me mueve, aquí yo no le hago caso a nadie. Eso es enaltecimiento. Y hermano, el mensaje sobre todo viene a nuestro corazón como una advertencia, que ese es el puro espíritu de Satanás funcionando en la vida del hombre. Amén. Sigamos bien. Obstinó su corazón para no volverse al Dios, a Jehová, el Dios de Israel. O sea, le estaban diciendo, lo estaban llamando a arrepentimiento. No, el tipo de persona que menosprecia el evangelio. Mire, hay una palabra en primera o segunda de Tesalonicenses, una palabra muy fuerte. Dice que cuando la persona rechaza el espíritu de verdad y no lo quiere, Dios le va a enviar un espíritu de mentira para que le crea la mentira y se pierda. Mire qué palabra más dura, hermano, pero así lo dice. Es aquella persona que usted le comparte y le da y le da y le exhorta y no quiere, y no, y no, y no. Bueno,
ahí paran enredados con sectas torcidas, creyendo cosas torcidas, ¿me entiende? Porque han rechazado la verdad de Dios. Sigamos viendo. Verso 14. También todos los príncipes, y esto es bien importante, esto que viene ahorita. También todos los príncipes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Israel. ¿Sabe usted, mi amado, que uno de los peores problemas de la obstinación y el enaltecimiento y el endurecimiento es que se contagia? Si el rey no quiere hacer caso y el rey hace lo que quiere, ¿qué me va a estar a mí diciendo yo lo que tengo que hacer? O sea, todo el pueblo se fue detrás de ese comportamiento. O sea, a veces cuando en una casa hay un papá o una mamá rebelde, endurecida, que no mueven de ahí donde están, los hijos empiezan a mamar. Dicen, ay, mamá, mira a mi papá, mira lo que él hace, no me estés diciendo a mí que hago otra cosa. O al revés. No, mira, papá, mi mamá al final hace lo que quiere, entonces ¿para qué me estás diciendo a mí? Y mire, esto es tan simple como el venir a la iglesia. Pareciera algo sencillo, pero a veces el niño llega a una etapa que mira, mamá, ¿y para qué me decís que voy a la iglesia si mi papá no va? O mira, papá, yo no voy a la iglesia si mi mamá aquí se queda viendo la novela. ¿Entiende? Fíjese cómo eso se contagia, se transmite. Así como usted puede transmitir bendición, usted puede transmitir obstinación, necedad, enaltecimiento. Y ahí vienen los muchachitos. Mire, unos que a mí me dan lástima, hermano, son todos esos muchachitos de la realeza, entre comillas. ¿Por qué? Porque esos niños crecen pagados de sí mismos. Esos niños jamás pueden ver a otro niño como un igual, sino siempre lo van a ver como allá abajo, pues. Pero si eso maman, eso viven todos los días. El papá, la mamá son iguales. ¿Qué espera usted? Y eso es enaltecimiento, hermano. ¿Entiendes? Sigamos viendo. Verso 15. Aquí hay uno de los versículos más tremendos de la palabra de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mire, hermano, yo le digo algo. Qué tremendo que a pesar de nuestros enaltecimientos, soberbias y todo esto, Dios sigue enviando su misericordia. Dios sigue enviando su palabra. Lo que hacía en esta época era que les enviaba, dice, constantemente palabra, porque tenía misericordia de ellos, no quería destruirlos. Y eso, ay, mire, déjeme decirle, hay gente que está tan cerrada en sí misma y Dios en su misericordia sigue tratando de alcanzarlo, hermano. Dice la gracia de Dios. Y dice el verso 16, todavía para echarle salsa a los tacos: mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios. O sea, imagínense. Y le voy a contar un caso de esto. A Jeremías lo echaron en una cisterna que solo tenía lodo y lo dejaron ahí para que se muriera de hambre. ¿Cuál era la rabia? ¿Qué les estaba hablando en nombre de Jehová? Esa era la cólera. Fíjense qué tremendo. Dice, hicieron escarnio los mensajeros de Dios y menospreciaron su palabra. Ya le digo, la quemaron. No nos interesa lo que dice Dios. Esa era la actitud, burlándose de sus profetas. Pero aquí viene una palabrita terrible: hasta. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa que Dios tiene mucha misericordia, amor, paciencia, gracia, pero existe un hasta. Ok, no querés, hasta aquí, se acabó, ya no más. Y dice hasta, fíjese bien, hasta, ¿dónde se me fue? Burlándose de él, no, por lo cual, bueno, hasta que subió la ira de Dios
Y oiga, y no hubo ya remedio. Eso lo que significa es que llega un punto en la relación con Dios en que la soberbia, el enaltecimiento, la autosuficiencia han llegado a mermar tanto ya que hasta la misma gracia de Dios ya no más. Dice, hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. O sea que en otras palabras, ahorita brinquen, se pongan de cabeza, lo que hagan, ya llegó al tope. Ojo con eso, hermano, porque es una advertencia muy tremenda. No hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes, no perdonó joven ni a doncella ni anciano, todos los entregó en sus manos. Usted ya conoce la historia, no la voy a leer ahorita, está en el libro de Lamentaciones de Jeremías, qué fue lo que pasó con ese pueblo. El punto en resumen, hermano, el enaltecimiento y la soberbia nos hace hacer lo malo contra Dios, no nos humillamos ante la palabra, nos rebelamos, endurecemos el corazón, contaminamos a los demás, hacemos escarnio al mensajero de Dios, menosprecia la palabra de Dios, se burla de las cosas de Dios, pero siempre van a haber consecuencias. ¿Sabe usted cuál fue el fin de Sedequías? Una de las cosas más terribles. Salió huyendo y lo capturaron. Lo trajeron delante del rey y delante de los ojos del rey degolló a sus hijos. Y después le sacó los ojos y se lo llevó en cadenas a Babilonia hasta que murió. Ese fue el fin de Sedequías. Amén. Termino con esto, mi amado. Hijo mío, guarda tu corazón. Nadie está exento sin darse por ahí empieza de muchas maneras. Y esto es algo que le desagrada 100% a Dios. Guardemos nuestro corazón, hermano. Amén. Porque el enaltecimiento no es necesariamente haberse subido hasta allá. Puede tener muchas maneras. Y Dios esta mañana nos llama a hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Amén.